¿Cómo podemos abrir caminos para avanzar en la vida? No necesariamente necesitamos un pico y una pala, tal cual lo podemos decir metafóricamente, pero saben que hablando podemos abrir muchos caminos, podemos abrir muchas puertas, podemos encontrar lo que tanto buscamos en sueños, en metas, pero como dice el dicho, al que no habla Dios no lo oye. Y si no hablamos, si no lo hacemos, pues entonces ahí nos vamos a quedar. A veces basta una simple pregunta, a veces basta el levantarnos y hacer un comentario y eso puede marcar la diferencia de nuestra vida. Hablar para abrir caminos. Y cuando hablamos tenemos que interactuar con las personas y es que a mí me da pena. Y eso ocurre, todos somos distintos, hay quienes tienen la facilidad, hay quienes no, pero es algo que podemos desarrollar, el poder hablar con los demás, el poder hablar en público, porque en algún momento de la vida lo tenemos que hacer, así sea para ir a preguntar algo que nos interese en una tienda, así sea para plantear una clase, un proyecto en el trabajo, para pedir un aumento de sueldo, para pedir el voto a alguien. Siempre va a haber la necesidad de hablar. Y hablar no significa solamente el aventar las palabras y el aprendernos un discurso, memorizarlo y luego ir a decirlo. Implica también la emoción, el contexto, cómo vamos a construir, cómo vamos a proyectar lo que queremos decir. Porque yo puedo pararme en un lugar y decir, hola, estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes, y eso pues no va a hacer ninguna diferencia. Se tiene que sentir. Cuando hablamos, comunicamos con todo el cuerpo, pero la voz es la que termina de proyectar y dar ese impulso. Hablando podemos encontrar muchas soluciones también a nuestros conflictos. Entonces, hoy en Cuarto Piso vamos a platicar de cómo lograr hablar en público, hablar para abrir caminos. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Agradezco su confianza, que nos sigan en cada uno de los capítulos que les llevamos a ustedes y que hacemos con mucho gusto aquí desde Base 3 Estudio. Gracias a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio y por supuesto gracias a ustedes y como siempre les invitamos aquí a que se sumen a nuestra mesa y compartan esta plática porque hoy me da mucho gusto recibir a Paco Bernal. Así te conocemos, Paco. Así es. Sí, obviamente, si es Paco, es Francisco. Así es, claro. Pero Paco Bernal, quien les platico, es productor y locutor de radio y televisión, creador del taller Aprende a hablar en público y maestro universitario, entre otras actividades. Entre muchísimas cosas más. Le hacemos a todo lo que tenga que ver con cuestiones de comunicación. Y además has tenido la oportunidad, Paco, de capacitar a otros locutores, a empresarios, también en Miss Nuevo León. Y además, pues, algo que es muy interesante es tu diversificación como carrera o tu diversificación en la carrera de comunicación. Así es. Que esto es fundamental. Paco, ¿cómo llegas tú a lo que haces actualmente, a toda esta gama a esta variedad de combos que ofreces, de servicios que ofreces? ¿Cómo llegas a este momento? Híjole, pues me remontas, yo creo que cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la secundaria, que soñaba con tener un micrófono enfrente y algo que lo acabo de platicar hace algunos días en una conferencia que di, que cuando yo llegaba de la escuela a casa me gustaba escuchar la radio y yo era muy crítico con los locutores, decía, no me gusta cómo hablan, no me gusta cómo se presentan, no me gusta cómo presentan las canciones. Y cuando yo escuchaba la radio, cuando a la hora que los locutores hablaban, yo le bajaba el volumen y empezaba a hablar yo. Entonces me gustaba muchísimo hacer esto y empezar a ensayar. Pues yo no sabía que eso se le llamaba la locución, sabía que era un locutor el que estaba en la radio y el que estaba presentando canciones. Entonces pasa el tiempo, yo soy originario de Galeana, un saludo para toda la gente que nos está viendo en este municipio originario de Galeana, Nuevo León. Ahí estudié hasta la preparatoria, entonces en la preparatoria había necesidad de hacer un servicio social, el cual yo, pues muy listillo desde chiquillo, sabía que en Galeana había una estación de radio, pero no tenía la suficiente edad para poder ir a tocar la puerta a esa emisora. Entonces dije,
Servicio social, medios de comunicación, pues vamos a ver. La carrera que yo estaba cursando técnica en esa preparatoria no tenía nada que ver con cuestiones de comunicación, pero pues yo fui y pedí la oportunidad. Me dijeron que no, obviamente. Me dijeron que no, pero insistí hasta que me abrieron la puerta y ahí fue donde empecé a hacer mis pininos en cuanto a la locución. Hice ahora sí que creaciones de programas de radio, locución en todo tipo, tanto popera, es decir, presentación de música pop, en grupera, entrevistas a artistas que iban a la localidad, entrevistas también a ciertos especialistas. Tú me preguntarás cómo le hacías si no tenías ningún tipo de formación. Pues ahorita te podría decir que yo, escuchando a los grandes de la radio, siendo autodidacta, este término de autodidacta se lo aprendí a mi jefa de aquel entonces, a Maite Espinosa, que me decía, es que tú eres autodidacta porque tú lees acerca de radio, de comunicación, y de esa manera fue donde empecé en el mágico mundo de los medios de comunicación de la radio. Y en este camino, mira, es muy interesante. Ahorita que decías autodidacta, me recuerda mucho, y a lo mejor lo vemos un poco más en los músicos. Uh-huh. Aquel que tiene ya el talento y que luego empieza a escuchar y que con eso saca las canciones en la guitarra, sí. Pero no te quedaste ahí. Eres autodidacta, pero luego buscas irte adentrando, irte especializando, y entonces ahora sí ya tener técnicas y tener mayor ese conocimiento, uh-huh. Ahora sí que ya más afinadito. Sí. ¿Qué pasa con esta experiencia que tú tienes en donde, por lo que me dices, te explayaste? Sí, totalmente. O sea, había oportunidad, había que aprovechar, de hacer de todo un poquito. Claro, bueno, pues en la estación en la que yo crecí, en ese entonces ahí en Galeana, pertenece a un sistema, el sistema de radio y televisión de Nuevo León acá en Monterrey. Entonces, pues pido la oportunidad de trasladarme para acá. Para mí, pues era así como que llegar al monstruo de la radio y muchísimo más en este medio de comunicación donde estaban todos los intelectuales y cosas así por el estilo. Yo no tenía la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, yo estaba estudiando en esos momentos la carrera de Derecho, me apasionaba también el Derecho, de hecho y tuve un programa de asesoría legal en Galeana, pero yo sentía que ya había hecho absolutamente todo lo habido y por haber en esa estación de radio. Entonces pido la oportunidad, se me da la oportunidad de llegar aquí. Para mí fue un mundo, abrirme un mundo en cuanto a la radio y en cuanto a la televisión, y también irme enfocando en un medio de comunicación de cierta manera que ofrecía un servicio, es decir, no nada más era abrir el micrófono por abrirlo, sino dar algún tipo de entrevista con un buen invitado, una buena charla, etcétera, y decido a los pocos meses empezar a estudiar la carrera de comunicación. A mí me apasionaba la carrera, la verdad es que sí, me la bebí, como quien dice, la carrera de comunicación, y te lo puedo decir que con muchísimo gusto. Pero ya después decía, ¿para qué estudié la carrera de comunicación si aquí estoy en el medio donde le estoy aprendiendo a diferentes locutores, a guionistas, conductores, etcétera? Pero bueno, siempre es importante tener un título. Entonces termino la carrera de comunicación y yo veía algo. Tenía compañeros de diferentes facultades que llegaban, igual que muchas otras personas, llegaban a hacer su servicio social ahí con nosotros, y yo veía que no sabían locucionar. No sabían locucionar y nosotros los teníamos que enseñar. Digo nosotros porque yo ya sabía más o menos, porque también me habían coachado algunos otros locutores ahí en Radio Nuevo León. Entonces yo dije, pues entonces, ¿qué nos enseñan en la Facultad de Comunicación? Sí, nos enseñan muchas teorías, nos enseñan cuestiones de guionismo, de cine, publicidad, marketing, relaciones públicas, etcétera, etcétera. Pero en sí, la locución en ese entonces, pues no nos la enseñaban, y de hecho son muy pocas las universidades que lo ofrecen. Entonces desde ahí me fue naciendo como que la espinita de decir, ¿qué me hubiera gustado que me enseñaran a mí en la universidad o en una escuela de comunicación? Y es ahí donde empiezo con todo esto. No te quedaste solamente en adquirir la experiencia. Uh-huh. Este camino que además a ti te sirvió porque no fue un camino sencillo, ya el haber tenido que tocar las puertas, que eso es una experiencia, y además tienes que aprender hasta cómo perseverar, porque también para eso tienes que aprender. Bueno, ya me dijeron que no de esta manera, ahora voy a decirles de esta, a ver si me dicen. Y eso es parte, tú ya estabas poniendo en práctica sin saberlo en ese momento, pues el cómo ibas a solicitar algo, cómo ibas a hablar, cómo lo ibas a manejar. Y luego
llegas ya finalmente a otros niveles, con otros compañeros, con otra experiencia, con otra trayectoria, vas tomando lo mejor de cada quien y decides en ese momento ponerlo también al servicio. Es decir, no te quedaste solamente con el conocimiento, sino que lo empiezas a compartir y ahí empiezas a crear cursos. ¿O cómo llegaste a esto? Fíjate, después de haber tenido 10 años ya de práctica en la locución, en los diferentes, tuve la fortuna de tener diferentes grandes maestros dentro de la locución. En el departamento en el cual pues, yo pertenecía y bueno, sigo perteneciendo, maneja a 7 estaciones que están fuera del área metropolitana de Monterrey, en el cual había que dirigir a ciertos locutores, capacitarlos, enviarles música, guara guara, etcétera, muchísimas cosas. Y entonces yo empiezo a ver también la necesidad de ver de qué manera podíamos capacitar nosotros a las demás personas en cuanto a la locución y a la conducción. Y empiezo a retomar ciertos aspectos, te digo, que a mí me hubiera gustado, que a mí me hubieran enseñado. Entonces, me invitan a dar un taller de locución. Yo digo, ¿qué es lo que voy a enseñar? Me siento en la computadora y empiezo a ver, bueno, pues hay que tener una buena dicción, hay que tener una buena respiración, una buena modulación, que esto ya son ciertos tecnicismos que utilizamos los comunicólogos. Una buena dicción es hablar claro. Una dicción es ponerle estética a tu voz, que se escuche bonita tu voz. Entonces, te digo, yo tuve la oportunidad de locucionar y entrevistar desde a gruperos hasta rockeros, poperos, entrevistar a personas, pues no sé, desde un gobernador hasta una persona que pertenece a algún tipo de una asociación. Entonces, es diversificar todo tipo de locución, porque hay locutores que nada más entrevistan a gruperos, hay otros que entrevistan a personas de ciertas asociaciones, etcétera. Y todo esto me fue dando ciertas herramientas para yo crear un curso, un taller de locución. Hay una personalidad a nivel nacional que me invitó a dar un taller, que tuve la oportunidad de hacerlo. Entonces, pero después ya no se dieron las negociaciones. Yo dije, ¿qué voy a hacer con todo este material? Era nada más para 5 sesiones. ¿Qué voy a hacer con esto? Dije, pues por algo suceden las cosas, ¿no? Entonces me empezaron a tocar la puerta diferentes personalidades de todos los ámbitos. Oye, Paco, me gustaría que me enseñaras a locucionar. Le digo, pues yo tengo un curso que podría ofrecértelo. Y así es como se fue dando esto. Primero siendo también maestro de ceremonias, asistiendo a las escuelas, a dar charlas. Y pues así fue como se fue dando la marca de Aprende a Hablar en Público con Paco Bernal. ¿Y esta marca cuánto tiene? Tenemos, yo creo que alrededor de 8 años. 8 años ya como tal, como Aprende a Hablar en Público. Antes le llamaba yo la magia de la voz con Paco Bernal, donde pues definitivamente con nuestra voz podemos hacer magia. Puedes hacer, yo digo que lo que quieras, y en los cursos, en los talleres, les pongo ciertos ejercicios donde la gente se da cuenta que sí podemos hacer muchísimas cosas con nuestra voz. Y además es bien interesante, Paco, porque luego nos ocurre que nos encontramos en diferentes situaciones o incluso en diferentes lugares en la misma república. Uh-huh. Y cuando uno trae estas técnicas, siempre tienes que acordarte que además tienes que entrar en el contexto. Sí, claro. Un regio, por ejemplo, visitando ciertos estados de la república. Chilangolandia, simplemente. Sí. Y luego a veces, es que no esté enojado, ¿verdad? Porque a veces uno te sale el acento, pero es posible neutralizar. Sí, claro. Es posible trabajar esto. ¿Cómo nos podría servir esto en la vida cotidiana? Porque a lo mejor alguien dice, oye, pues yo no quiero ser locutor, uh-huh, pero al final, hoy estamos en un mundo interconectado, hoy tenemos sesiones de Zoom, de Teams, por todos los medios y con personas de todos lados en donde tenemos que aprender que es que yo así hablo. Yo así hablo. Claro. No, juega con tu voz. Sí, sí. Aprovecha la versatilidad.
¿Cómo nos puede servir? Fíjate, me encantan tus preguntas y me encanta esto que traes sobre la mesa porque también es uno de los puntos que manejo dentro de mis talleres y esto sí es neutralizar nuestro español. No es lo mismo a que estés escuchando a un regio, que estés escuchando a un chilango, a que estés escuchando a un jarocho, etcétera, incluso dentro de aquí de nuestro mismo estado. Ahora, bríncate a los sudamericanos, a las personas que viven dentro de Latinoamérica. Todos tenemos un diferente acento y regionalismos. No es lo mismo aquí que le digas huerco, al otro le dice chimpayate, escuincle, etcétera. Y si tú te pones a dar una charla con este tipo de regionalismos, las personas no te van a entender o no nos vamos a explicar. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos aquí? Trabajamos muchísimo la cuestión de la dicción. La dicción es la correcta pronunciación de las palabras y sobre todo dejar a un lado los tecnicismos y los regionalismos. ¿Cuáles son los tecnicismos? Pues los que utilizan, por ejemplo, un abogado. Cuando te encuentras entre puros abogados, pues te entiendes perfectamente que la jurisprudencia, que el código, etcétera. Pero cuando hablas entre otras personas, no te van a entender. Entonces necesitamos tener empatía con nuestro público para que pueda llegar nuestro mensaje. Y aquí hay dos formas. Una, manejar, te digo, la dicción, que es leer en voz alta, hablar frente al espejo, leer lo que vayas viendo cuando vas manejando, etcétera, pero que se te escuche claro y sobre todo perderle miedo al micrófono, que es el pánico escénico, que yo creo que es de lo principal que vemos dentro de los talleres de Aprende a Hablar en Público. Y es que hoy mandas un mensaje de WhatsApp y ahí ya lo tienes que aplicar. Claro. Que no se nos olvide, porque luego hay mensajes de WhatsApp que no le entiendes y que no le puedes. Ya ves que ahora te da la opción de que le aumentes la velocidad. Sí, claro. Dices, y luego uno dice, ay, WhatsApp, deberías de ayudarme a reducir la velocidad porque hay mensajes que no logro entender por una cuestión de dicción, por una cuestión de que a lo mejor el mensaje no está claro. Entonces, ahí lo estamos aplicando ya. No necesariamente que estemos haciendo locución, lo estamos aplicando en las herramientas digitales. Paco, ¿cómo podemos lograr nosotros en esto que tú manejas y dándonos nada más una probadita, por supuesto? Sí. ¿Cómo podemos lograr nosotros hacer esa conciencia de la importancia de hablar? Aún el más callado tiene que hablar en algún momento. Sí, definitivamente. Y bueno, yo creo que sobre todo es primeramente tomar en cuenta que nosotros vamos a obtener una ganancia positiva cuando nosotros nos expresemos. Cuando tú estás frente a una persona y quieres algo, pues obviamente hay que pedirlo. Tú decías hace unos momentos, el que no habla, Dios no lo oye, o cosas así por el estilo. Entonces, hay que utilizar la voz como una de nuestras mejores herramientas. Digo, habrá personas que no tengan la posibilidad de hablar porque tienen algún tipo de discapacidad. Si nosotros tenemos esta herramienta, pues es que hay que explotarla al máximo. Entonces, también, una vez que identificamos esta herramienta, hay que comulgar con ella. Mencionabas hace unos momentos lo de abrir el Teams, el Classroom, no sé, algún mensaje de voz, un FaceTime, no, cosas por el estilo, donde en ocasiones decimos, ay, no me gusta cómo me veo, ay, no me gusta cómo se escucha mi voz. Tenemos que empezar a comulgar con nuestra voz. Es el único elemento que tenemos que puede ser manejable también, es decir, podemos modular nuestra voz. Si no te gusta tu voz, hay ciertos elementos o ciertos ejercicios que nosotros te proporcionamos para que comulgues con tu voz, es decir, para que se pueda estilizar esta voz. Pero primero tenemos que hacer conciencia y comulgar que este elemento te puede abrir muchísimas puertas y sobre todo también que puedes obtener grandes ganancias. Si eres un comerciante o si eres un maestro, que tus alumnos te entiendan muchísimo mejor. Si eres un ponente o un conferencista, pues las masas te van a empezar a seguir, etcétera. Entonces, hay que ver la ganancia que nosotros podemos tener cuando aprendemos a hablar bien y frente al público y sobre todo disfrutarlo, porque en ocasiones, te lo mencionaba hace unos momentos, el pánico escénico nos come y no es precisamente que tengas un auditorio lleno, simplemente con el abrir la pantalla o el abrir la cámara, cuando te están viendo diferentes personas en Zoom, empiezas a sudar, te empieza a temblar la voz, las manos, los pies y pierdes el control total de lo que tú quieres decir. Algo tan sencillo como tu cumpleaños. Sí. Que te cantan las mañanitas y luego
tienes que decir algo y ya te pusiste todo nervioso Ajá. porque no sabes qué decir en tu cumpleaños. Digo, hay momentos muy sencillos y lo pongo porque hay que verlo no solamente en el... Uno puede pensar, hablar en público es cuando estás frente a un gran Ujú. auditorio de mucha gente. A veces son pequeños auditorios. Y esto me recuerda mucho, en una ocasión, hace Ujú. muchos años, me tocó junto con unos primos ser parte del ballet del 15 años de una prima. En aquel entonces pues andábamos rondando la edad. Y recuerdo que nos ensayaron. Y a la hora de la hora nos salieron los pasos por donde cada uno entendió. Y se acercan las tías y nos dicen, ay, qué bonito bailaron, qué bonito bailaron. Y nos dice la persona que nos ensayó, Mario, recuerdo su nombre, nos dice, lo que pasa es que sus tías no se saben los pasos. Así es. Y esto nos ocurre cuando vamos a hablar, pues tú eres el que trae la información. Y a veces uno entra en pánico Sí. escénico, y la gente, pues ni cuenta se da que tienes el pánico escénico, ¿sí? A menos que tú digas, perdón, es que estoy bien nervioso. Ya, hiciste que todos volteen. Claro. Si lo vas a usar, Solo úsalo. te delataste. Claro, y haces que todos volteen. Si lo vas a usar, úsalo como recurso para Ujú. atraer la atención. Así es. Pero luego a veces nosotros hacemos, es que estoy bien nervioso, discúlpenme, es que no me gusta hablar en público. Y ya, ese fue el momento en el que la gente se acordó y no es lo que dijiste. Paco, en esta experiencia que tú has tenido en tu vida, seguramente has tenido también momentos complicados, Ajá. ¿sí? ¿Cuáles han sido estos que tú recuerdes que digas, híjole, estos momentos me han complicado, pero me han dado un aprendizaje? Siempre los tengo y algo que yo le digo a mis alumnos, el nervio siempre te va a acompañar porque es parte de nuestros sentimientos. Aquí lo importante es saber controlarlos. El miedo es un sentimiento como el amor, como cualquier otro que nosotros tengamos. Somos seres humanos y siempre vamos a tener miedo. Es decir, solamente la persona que fallece pierde totalmente el miedo. Entonces aquí el chiste es sacarle el sabor al aprender a hablar en público. Parte de lo que tú comentas, a mí me han sucedido muchísimas veces, incluso recuerdo perfectamente la primera vez en que yo abrí un micrófono. Te digo abrirlo, es decir, para que las personas me escucharan. Fue un momento de sentimientos encontrados porque era lo que yo más quería, pero también era donde yo sudaba y no sabía qué seguía en cuanto a mi discurso. Y yo creo que eso fue uno de los principales que me marcaron para decir, tengo que aprender la técnica, tengo que aprenderle a los grandes y ver cómo ellos disfrutan, se ríen, cantan, dramatizan en ese momento, se les salen las lágrimas y hablan de una forma muchísimo, muy natural. Otro de los momentos más difíciles pues han sido entrevistas que yo he realizado, por ejemplo, a personalidades como Silvia Pinal, que la agarramos enojada en ese momento y era muy difícil sacarle las palabras a las personas. Y cuando estás entrevistando a alguien que no quiere poner ahora sí que de su cosecha, pues tienes que sacar la entrevista de 20 minutos. Entonces, creo que la señora en ese momento no había cenado, no la habían llevado a cenar o no sé qué pasaba, que muy apenas nos quiso dar la entrevista, pero nosotros pues teníamos que aprovechar ese momento. Entonces, ya después terminó riéndose porque pues ahora sí que nos sacamos haces bajo la manga y pudimos llevar la entrevista. Eso fue una. En otra ocasión, la primera vez que yo grabé Nuevo León en la hora nacional, que fue, hace, ¿qué te diré? 15 años. Yo estaba, la verdad, que casi ingresado a la radio. Estaban ciertos actores que iban a participar en una dramatización. Entonces, no había ido el locutor el locutor de ese entonces de la hora nacional y necesitaban la voz de un hombre. Me hablan y yo al ver todas las personas que estaban ahí, porque pues yo locucionaba y locucionaba solo, pero en ese entonces vi a muchísimas personas y empecé a sudar y a sudar, porque esta era la forma en que a lo mejor a mí se me muestra la ansiedad. A algunas otras personas les tiemblan las manos, no les sale la voz, etcétera. Entonces me decían, tranquilo, no pasa nada, etcétera, va a salir bien. Y eso fue una de las ocasiones. Otra también fue una presentación que tuve en la Arena Monterrey hace muchísimo. Yo creo que estaba recién inaugurada la arena, donde me pusieron con otro tipo de personalidades, pero
esos momentos, en algunas ocasiones sí se me mostraban los nervios y en otras no. Dije, tengo que disfrutar el momento, no sé cuándo se vaya a volver a presentar, y esos han sido como que varios de los puntos que me han sucedido en cuanto al tener que enfrentar al público. Y todo es aprendizaje, porque al final tú tienes que mantener siempre la compostura, siempre tienes que mantener, digo, y eso es importante, la gente te está viendo y es parte del show, la gente no lo va a saber, a menos que tú se lo digas, a menos que tú se lo muestres, pero muchas veces cuando alguien está haciendo una entrevista, cuando está hablando, también trae una carga, y hablamos de los nervios, pero puede haber también cargas emocionales, el fallecimiento de un ser querido, una problemática económica, familiar, y sin embargo tienes que mantenerte de pie ante esas situaciones. Paco, ¿cómo haces tú una evaluación de estos años y estas experiencias que has tenido? Si tú en este momento, por ejemplo, hicieras un viaje en el tiempo, años atrás, y te encontraras con ese Paco que inicia sus pininos y que empieza a tocar puertas, ¿qué te gustaría decirle? ¿Qué le aconsejarías? Que no tuviera tanto miedo. Yo creo que eso le diría, que disfrutara muchísimo más. Todavía al principio la carrera, lo que pasa es que yo sí soy muy obsesivo, trato de ser muy perfeccionista y pues yo creo que eso es lo que me ha mantenido en esta carrera, porque si algo al principio yo lo que veía es que, pues bueno, a mí me tocaron los buenos inicios, bueno, no los buenos inicios, sino que los buenos tiempos de la radio, ¿no? Donde los artistas iban a cabina, donde los actores también lo hacían, donde los ratings estaban al máximo. Entonces, había una disyuntiva dentro de mi carrera. Entonces era de sí seguir la fama o crear una carrera en donde la comunicación fuera un poquito más corporativa y lograra mantenerse. Porque vemos locutores que van y vienen y otros que, pues, afortunadamente permanecemos. Entonces esa era mi preocupación. ¿Qué va a pasar el día de mañana donde pues las estaciones se escuchen menos, donde pues a lo mejor no pegues tanto en las redes sociales? ¿Qué era lo que iba a pasar? Entonces esa era mi preocupación y yo le diría entonces a ese niño, pues mejor disfruta el momento y trata de tomar todos los aprendizajes de las personas que te vayas rodeando, porque afortunadamente me tocó hacer y me tocó aprender comunicación de la buena, lo puedo decir entre comillas, no solamente en estar diciendo chistes al micrófono, sino el tratar de que la gente se quede con un buen mensaje. Ya hace un momento cuando comentabas el haber llegado a estaciones como las del sistema de Radio Televisión Nuevo León, Canal 28, Radio Nuevo León, pues al final el reto es el contenido, porque no hay una línea comercial que te esté marcando y que entonces tengas que hablar de cierta agua y las bondades de cierta agua, claro, de ciertas papitas, de cierto producto, porque pues es el que está pagando. Acá tienes que hablar de contenido y eso también es un reto importante. Sí. Ahorita que lo comentabas, ¿cómo visualizas tú esta evolución que han tenido los medios? Yo creo que ha sido buena porque ya la gente no se conforma solamente con el chistecito, con el bailecito de los programas de televisión o donde se está albureando en la radio. Yo creo que la globalización nos ha traído contenidos que, bueno, pues afortunadamente yo sí tenía acceso a todo esto. Por ejemplo, en cuanto a estaciones de radio de Europa, o de Estados Unidos, donde hacen otro tipo de radio, donde te enseñan a cómo desarrollarte como persona, a tener pues una mejor mentalidad, a llevar mejor tu salud, a ciertas orientaciones. Entonces siento que ahora todo este tipo de comunicación nos ha permitido a los que ya la veníamos haciendo aquí en Monterrey, pues abrir más los panoramas y a obtener nuevos públicos, ¿no? Porque ahora a los chavitos ya no se conforman solamente con ver a las personas bailar y como que medio decir chistes, etcétera, sino que ya son más exigentes en cuanto al contenido. Y hace unos momentos tú mencionabas algo muy importante, sí, la responsabilidad, porque la responsabilidad en cuanto sí vender un producto, etcétera, que ha de tener su chiste,
pero también si te vas al otro lado del ofrecer un buen contenido, por ejemplo, de los servicios que ofrece una asociación o de entrevistar a alguna persona respecto a algún tipo de testimonio o invitar a alguna persona que vaya a algún tipo de museo, etcétera, está la otra contraparte, está la parte de las personas que les gusta la cultura, a las personas que les gusta el desarrollo social o el desarrollo humano, que también te están evaluando a ver qué tan bueno está tu contenido que estás ofreciendo para las otras personas, y muchas veces estos son más crueles que los otros. Sí, porque los otros, pues al final lo que puede pasar es que cambia el patrocinador. Así es. Y ya no te patrocina un agua, te patrocina la otra, y entonces es. vas a decir un poco lo mismo, pero ahora con otra marca. Así es. Y acá la gente, pues simplemente cuando están buscando este contenido, que es un contenido, podemos decir que es más carnita, o sea, están buscando la carnita. Ajá. Entonces, si lo ponemos en términos regios, oye, pues tú buscas una carne que esté buena, que tenga buen sabor, buena consistencia. ¿Qué futuros proyectos traes? Pues yo creo que ahorita todavía continuar con Aprende a hablar en público es un proyecto que ha ido creciendo afortunadamente. Cada vez nos estamos abriendo más puertas en cuanto a las empresas. Ahorita ya tenemos 5 años trabajando con Miss Nuevo León. También llevamos a Mister Nuevo León, que se fue a Mister México y luego se trajo el segundo lugar a nivel internacional. Estamos trabajando con otras empresas en toda la República Mexicana. Ya llegamos también a Argentina, entonces seguimos creciendo, estamos tocando mucho al nivel empresarial y también en cuanto a las universidades. Para nosotros es muy satisfactorio que instituciones de gran renombre como las que tenemos aquí nos hablen para que les demos talleres, para que los enseñemos a hablar en público, y sobre todo tenemos un gran proyecto que se llama que todo Nuevo León aprende a hablar en público, para que se sumen diferentes instituciones, y pues vamos también por que todo México aprenda a hablar en público. Vamos con ese proyecto. Y a ver un poquito, si nos das una adelantadita, ¿cómo visualizas este proyecto? ¿Qué tanto tiempo te va a llevar? Pues yo creo que yo lo visualizo a muy corto plazo, porque yo creo que las exigencias de los nuevos medios de comunicación, como son las redes sociales, a todos nos están ahora sí que llevando sobre esa línea, sobre ese barco de abrir un micrófono, de abrir una pantalla y empezar a perder el miedo. Uno del plus que yo trato de ofrecerle a la gente y al público es no nada más enseñarlos a hablar, a tener una dinámica de estructurar tu mente, sino sobre todo, yo tengo una frase con la cual siempre cierro mis talleres, que es hay que empezar a conectar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca para poder llevar un buen discurso. Nuestra mente para estructurar las ideas que nosotros querramos decir, nuestro corazón para darle sentido y por supuesto que salgan a través de nuestra boca. ¿En cuánto tiempo lo vamos a llevar a cabo? Pues bueno, yo creo que a muy, muy corto plazo. Se nos están abriendo plazas en otras partes de la República Mexicana que solos están llegando con nosotros, y la verdad es que la calidad digo sin menospreciar absolutamente a nadie, la calidad de nuestros alumnos pues hacen que nuestro contenido cada vez tenga muchísimo más valor, porque son personas, son empresarios o son personas con ciertos niveles académicos altos, como de maestrías, doctorados, etcétera, porque recordemos que no por el hecho de que yo tenga doctorado en tal, pueda enfrentar un micrófono. A lo mejor puedo tener todo el conocimiento en tal materia, pero el enfrentar una mirada o el enfrentar una cámara, pues no cualquiera lo tiene, y esto yo creo que todo mundo lo podemos desarrollar. Oye, y es cierto, si lo analizamos desde esa perspectiva, una realidad que estamos viviendo y con el tema de la pandemia es que todos hemos tenido que enfrentar un micrófono y una cámara, porque hoy así son las conexiones, y de alguna manera, si bien antes teníamos juntas presenciales en la mayor parte del tiempo, porque así era la dinámica, pues bueno, la junta presencial, ahí levantabas la mano y a lo mejor opinabas discretamente o no opinabas y pasabas desapercibido, pero hoy todo el mundo te está viendo. Todo el mundo está viendo tus reacciones. Yo les digo siempre que ahora en las reuniones virtuales no puedes ni pestañear, porque si pestañeas tantito, no tienes cómo disimularle, y en ese momento ya alguien te tomó captura de pantalla y ya te convertiste en un meme. Entonces hoy interactuamos, y algo fundamental es hablar en público. Lo decía al principio, no es solamente el que avientes las palabras, tienes que conectar con tu público.
Así es. Y hay que conocer a ese público, Paco, Claro. el público con el que vas a hablar. En este proceso que tú ofreces de aprende a hablar en público, ¿cuáles son los elementos que abarcas? ¿Dónde inicias? ¿Dónde terminas? Ujú. ¿Qué es lo que alguien que va contigo, que se acerca a ti, puede aprender en este curso? Fíjate, nosotros ofrecemos, la organización Aprende a Hablar en Público ofrece eh, tres módulos. Uno que son 5 sesiones, que son el taller básico y luego el intermedio y después el avanzado. Y tengo alumnos que se quedan conmigo que tienen hasta 1 año, 2 años, porque van creciendo cada vez más y van necesitando muchísimo más retroalimentación. En los primeros 5 módulos nosotros les enseñamos, mejor dicho, a cuestiones que tienen que ver con la respiración, de cómo nuestra respiración nos delata cuando estamos frente a un micrófono, es decir, una respiración que está ansiosa, o alguien que no sabe manejar un micrófono, pues casi se lo come o no tiene la altura correcta para poder hablar ante él. Entonces les enseñamos todo este tipo de cosas, es decir, respiración, dicción, modulación, improvisación y pánico escénico. Eso que es la base para que tú puedas tomar un micrófono. En lo posterior, en el intermedio, nosotros vemos cuestiones que tienen que ver mucho con la estructuración de un discurso, qué es un discurso desde un inicio, un desarrollo y un final, y cómo puedes estructurar tu discurso. Si un discurso es leído, debes de leer bien. Si un discurso es improvisado, debes de saber improvisar, o si un discurso es improvisado y leído, también debes de darle ese tipo de cadencia, y sobre todo también manejamos en todos los aspectos conocimientos acumulativos. Todo lo que aprendiste del primero lo vas utilizando en el intermedio. Ya para el final vemos cuestiones que tienen que ver con aspectos desde ser congruente en lo que tú transmites con lo que tenga que ver con tu marca y cuestiones por el estilo, aspectos de cuestiones corporativas que tienen que ver con tu tono de voz, es decir, que con lo que tú dices tiene que ser reflejado también en tus redes sociales, porque no te la puedes pasar, por ejemplo, subiendo oraciones religiosas a una red social, y por el otro lado tú abres el micrófono y te empiezas a decir mentadas de madres. Entonces, ahí les enseñamos cuestiones que tienen que ver con la congruencia, con nuestra congruencia, y decirles también que, bueno, también aparte de enseñarlos a hablar en público, el lenguaje corporal tiene que decir muchísimo y hay que jugar con todo esto y sobre todo a disfrutarlo. Tenemos personas que llegan con problemas a lo mejor de tartamudez, con personas que batallan con pronunciar algún tipo de palabras o algún tipo de letras, y con nuestros ejercicios se han logrado vencer todo esto. Entonces tenemos buenísimos testimonios, tenemos la fortuna de, no sé, como que tenemos un imán con los buenos alumnos, porque los que llegan con nosotros es porque en realidad quieren aprender, no es porque son mandados a fuerza por los papás, etcétera, sino porque quieren en realidad aprender a hablar en público y porque también en su empresa lo está necesitando, porque ahora recordemos que somos la cara de una marca y ahora con lo de las redes sociales esto es fundamental. ¿Nos abre puertas aprender a hablar en público? Totalmente, te abre lo que quieras. Yo le puedo decir a la gente, es más, les pongo ejemplos de cómo nosotros ya hemos abierto puertas hablando ante la gente. Es decir, lo que nosotros podemos ganar al momento de hablar simplemente con otra persona. Les digo que nosotros cuando abrimos la boca y que empezamos a transmitir nuestras palabras, empezamos a conseguir lo que queramos siempre y cuando tengamos esto consciente. ¿Por qué? Porque imagínate, y también a tu público yo les digo, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste al oído a tu ser querido? Y las reacciones que esa persona tuvo. Es decir, se le puso la piel chinita. También siempre pongo este ejemplo, que con nuestra voz nosotros podemos crear imágenes en las personas, y quizá a lo mejor ya hayan escuchado este ejemplo en otras partes porque sí lo he dicho mucho. Imagínate que tienes en tus manos un limón y que ese limón lo cortas a la mitad de ese limón le agregas un poquito de sal, lo empiezas a exprimir esa mitad de limón y luego empiezas a frotar tu lengua. Te empiezo a dar sensaciones con lo que yo te estoy diciendo. Es decir, que
¿Cuál es la reacción que la otra persona tiene? Pues empieza a salivar. Y lo mismo, recordemos lo que sucedía antes cuando no estaba las videollamadas. ¿Cómo seducías a tu pareja ante el teléfono? O simplemente con las palabras. Es simplemente remontarnos y hacer conciencia de nuestra voz. Y una vez que nosotros empezamos a saber todo lo que podemos hacer con nuestra voz, el camino es infinito lo que nosotros podamos generar a través de esto en la familia, con la pareja, con los negocios, con los amigos, etcétera. Entonces es cuestión de empezar a descubrir la magia de nuestra voz. Decías, y me acordaba de cómo describías en una llamada telefónica, por ejemplo. Uh-huh. Cuando el celular, a los que nos tocó el celular, irlo conociendo conforme fue avanzando, pero antes hablabas por teléfono y hacías una descripción. Uh-huh. De algún lugar, de alguna situación, y entonces lo describías con detalles. Claro. Ahora es muy sencillo porque si estás con el celular, haces la videollamada y la videollamada ya te ahorra toda esa parte. Entonces también hay que practicarlo y que no se pierda eso porque nos ayuda a construir esas imágenes. Yo digo siempre como un poco, imaginemos cuando en la serie esta de los, ¿cómo se llama? Donde sale Iron Man y Capitán América. Cuando Iron Man siempre presenta algo, lo presenta en holograma. Entonces, en cierta medida, cuando hablamos, si así ocurriera, si yo te hablo de ese limón, imagina que el limón lo estoy dibujando y lo estás viendo. Esa parte la estamos construyendo y es una parte de nuestra imaginación, de la mía, de la tuya como receptor, que nos hace tener más impacto en lo que estamos diciendo, pero también hay que ser claros. Claro. ¿Sí? Tengo aquí una frutita o verdura o no sé, pues ya no sé ni de qué me estás hablando. ¿Sí? Entonces hay que ser muy claro. Es un limón y a la hora te le puedes poner, mira, es un limón, así está gordito, el limoncito, se ve bien verde, jugoso. Le vas poniendo sazón. De tu cosecha, sí, por supuesto. Y aparte de eso, de la descripción, también la narración, ¿no? Por ejemplo, lo vemos cuando ves a dos comadres o dos compadres, ¿por qué no decirlo? Que están platicando. No, es que llegó y luego abrió la puerta. Después empezó a hacer un escándalo porque le dijo a fulano de tal, esto y esto. Es una narración. En cuanto a narración y descripción, son elementos muy importantes también al momento de que nosotros aprendemos a hablar en público, pero sobre todo también ponerle cierta pasión y ser espontáneos al momento de nosotros enfrentar un micrófono. También lo que siempre les digo a mis alumnos es que notemos la diferencia cuando, por ejemplo, tú llegas con un grupo de amigos, eres tal cual, pero cuando te ponen un micrófono enfrente, te inhibes totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Son situaciones que solamente ocurren en nuestra mente. Pero cuando nosotros podemos ser más auténticos frente a la gente sin llegar a utilizar el morbo o sin llegar a utilizar cualquier tipo de situaciones que puedan afectar a los demás, podemos ser muy atractivos para las personas. Cuando platicas algo, en este ejemplo que nos dabas, cuando un amigo te está platicando algo que le apasiona, y luego lo tiene que explicar frente a un público, se traba y dices, oye, pero si el tema te apasiona. O si es algo que tú sabes. Si es algo que tú sabes. Y cuando lo platicas tan sabroso porque te gusta y estás, mira, y yo sé esto y el otro y aquí y allá. Y luego lo va a exponer y tú. Se me olvidó, se me nubló la mente. Es parte de aprender a hablar en público. Claro, por supuesto. Paco, ¿dónde te podemos localizar para que nos compartas más tips, para que nos compartas información de tus cursos en Facebook y en Instagram? Así es, en Facebook como Paco Bernal, ahí claramente, y en Instagram Paco Bernal 79, por ahí también tenemos un WhatsApp que es el 818-023-7229, donde los atendemos, les damos seguimiento. El tipo de capacitación puede ser personalizada, es decir, habrá quien quiera ser locutor, lo enseñamos a locucionar, y habrá personas que quieran dar conferencias, pues también vemos esa área. Habrá otras personas que solamente quieren vencer el pánico y enfrentar cierto tipo de charlas, es decir, adecuamos nuestro programa de estudios para cada uno de las personalidades dependiendo sus necesidades. Muy bien, pues entonces ahí quedan las redes sociales, Paco Bernal en Facebook, Paco Bernal 79 en Instagram y el WhatsApp nos lo repites, por favor. Así es, 818
023 72 29. Con muchísimo gusto, nuestra compañera Laura López por ahí les va a mandar toda la información del programa, e incluso en la primera entrevista que nosotros tenemos con la persona, empezamos a detectar cuáles son sus necesidades y le armamos un programa exactamente a su medida. Excelente. Pues muchas gracias, Paco Bernal, por acompañarnos en este episodio. Muchísimas gracias. La verdad es que felicidades por tu programa. Me la pasé increíble y espero que no sea la última vez. No, claro que no. Muchísimas gracias. Ya habrá otras ocasiones para seguir platicando de este y otros temas. Claro que sí. Saludos a todo tu público. Muchas gracias, y gracias también a ustedes que nos siguieron en este episodio. César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio, Cuarto Piso, donde cuentan las historias desde el estudio número 4 de Base 3 Estudio. Soy Armando Cavazos, les agradezco la atención. Les recuerdo que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos. Hasta pronto.